Muy bien, damos inicio entonces al curso de antropología y vamos a seguir viendo la guía de estudio número 3. La semana pasada entonces hablábamos de la ubicación geográfica. Vimos que estos se ubicaron en lo que hoy corresponde a Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile. ¿Sí? Hay, así como por ejemplo en el caso de Guatemala, se dice la civilización maya, y de los mayas se habla de los 22 grupos étnicos, pues en el caso de los incas también se dio lo mismo, ¿verdad? Porque aquí dice al norte por los yuncas o chimús, al sur por los aymaras, a ocoyas y al centro por los quechuas o quichuas. Entonces vemos que hay una clasificación interna de esta cultura o de esta civilización. El origen, se recuerdan que estábamos leyendo esta leyenda, ¿verdad? De cómo, bueno, en todas las culturas indígenas siempre hubo una ideología en cuanto a deidades. Para ellos siempre hubieron dioses. El principal, o sea, el de donde partía la idea de los dioses era su entorno, la naturaleza. Entonces acá vemos una leyenda en donde dice que hubieron estos personajes que les piden que vayan y que busquen tal lugar o tal territorio y ahí van al encontrarlo, ahí se tenían que establecer. Entonces es parte de las leyendas. Yo les decía que esto también es como parte de la ideología de la cultura azteca, porque ellos también tienen, dentro de sus leyendas, tienen que a ellos se les pidió que buscaran un lago y que en el centro del lago iba a estar un ave, iba a estar en el centro y que cuando la encontraran ese era el lugar donde se debían establecer, y según la leyenda dicen que así se dio y por eso es que poblaron la región que hoy conocemos de los aztecas. Entonces esta cultura, al igual que las otras dos que hemos estudiado, se desarrollaron en unas ciencias o artes y también las vimos. Hablamos de la astronomía, en el tema de la medicina. Recuérdense que esto no solamente tiene que ver con los incas, sino con todas las culturas indígenas. No existía una medicina actualizada, ¿verdad? Sino que de la misma naturaleza se fueron dando cuenta que los elementos que ésta proporcionaba pues les eran útiles. Obviamente yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que hasta para llegar a la conclusión de que el elemento era útil o les podía ayudar a solventar la situación de salud, pues también tuvieron malas experiencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes saben que una persona que no conoce, por ejemplo, el chichicaste, no sé si usted ha visto cómo es el chichicaste o las hojitas del chichicaste, pero si usted no lo conoce, usted lo toca y seguro que va a tener esa comezón, le arde la piel y de todo. Entonces yo me imagino que tuvieron diferentes experiencias para poder ir determinando cuál era el uso que le podían dar a los elementos naturales. Y hoy en día es algo que no se ha erradicado. En todas las culturas y continentes podemos nosotros ver que la medicina natural sigue estando activa. Y no solo de manera bebible, sino que también de manera utilitaria, en el sentido de que se pueden hacer paños, se puede utilizar por la vía dérmica. Entonces vemos que en el tema de la medicina ellos sí se desarrollaron, pero no a niveles tan grandes. En la matemática todas las culturas lograron desarrollar esta disciplina. Y decíamos, yo les enseñaba a ustedes, me dicen ustedes si fue así o no, pero yo les enseñé sitios emblemáticos. Por ejemplo, en el caso de lo que son los aztecas, vimos lo que era la pirámide de Chichén Itzá, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que la vimos o no la vimos? Ustedes me dicen si sí o no. Que es un sitio para los aztecas, es un sitio turístico sumamente importante, tiene un gran contexto histórico y por eso es que ellos le dan mucha relevancia. No es el único que existe, pero es uno de los más emblemáticos. En el caso de Guatemala hay 5.000 sitios arqueológicos en todo el territorio nacional. Imagínense, 5.000 sitios arqueológicos, pero el emblemático, el más fuerte de todos ellos es el Parque Nacional Tikal. Ahora, en el caso de los incas, de igual manera, hay otros sitios arqueológicos, pero el más reconocido es el famoso Machu Picchu. Entonces, ¿cómo ellos lograron desarrollar, cómo ellos lograron construir esos enormes palacios, estelas, edificios? Pues lo hicieron a través de la base de esta ciencia que es la matemática. Entonces, se desarrolla lo que es la arquitectura, la escultura y la ingeniería. La arquitectura, dice, se caracteriza por la edificación de fortalezas en lugares estratégicos. El sistema de construcción se basó en la piedra
canteada. Entonces ya les enseñaba cómo era el Machu Picchu, vimos que estaba como en una colina, en una montaña, y yo me podía pensar y decía, ¿cómo llegaron ellos a trasladar toda esa piedra a ese lugar? La historia nos dice que ellos buscaron puntos claves en donde se cree que existieron muchos afluentes fluviales, donde ellos podían obtener el recurso de la piedra y otros minerales para poder edificar. Entonces se desarrolla la arquitectura, la escultura, que recuerde que la escultura es como el tallado de imágenes o figuras, y muestra de ello son las estelas. Si alguien no sabe qué es una estela, por ejemplo, vamos a ver acá en el caso de Guatemala si nos aparece. Vamos a ver si carga ahorita porque el internet está un poquito bajo, pero vamos a ver si carga. Sí cargo. En la cultura, en las culturas antiguas, mire, aquí está uno de las pirámides o las estructuras, pero frente a esta tallaban en piedra las imágenes o las figuras de algunos personajes importantes. Todo esto que ustedes ven aquí para ellos fueron parte como de sus deidades, de sus dioses. Recuérdense que existía una estratificación social, entonces ellos plasmaban en piedra, plasmaban a estos personajes. Esta es una estela. En las culturas antiguas, por ejemplo, en Egipto se cree que hay una estructura, hay un templo en donde está el dios Feo. Dicen, yo no lo he visto, pero dicen que este está de espalda, no se le logra ver el rostro, sino que es una figura en piedra, pero solo se muestra la espalda de porque se cree, recuerde que antes en las culturas pasadas también el hecho de ellos de formar el cuerpo, de utilizar ciertos elementos como piedra, jade o algún tipo de aro en el cuerpo, para ellos era lo más normal y era sinónimo de belleza. Hoy en día no es así, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto, hay una persona que se ha deformado el rostro de una manera tan increíble. Se ha incorporado piezas de jade, en las orejas se ha perforado y se ha colocado aros, en la nariz se ha dislocado la parte de las fosas del tabique, y es una cosa impresionante. E incluso en las culturas egipcias, yo no sé si han visto las mujeres de cuello largo, las que se van colocando un aro y un aro y un aro y un aro, porque su objetivo es estirarse más el cuello. Entonces, las culturas pasadas hicieron mucho eso, pero el objetivo de ellos era poder resaltar a personajes que para la época fueron muy importantes, que según ellos, gracias a ellos era que podían ellos tener la lluvia, podía haber fertilidad en la tierra, podían ellos tener cosechas, podían ellos incluso hasta procrear. Para ellos todo era un ritual. Entonces, en el caso de la escultura, se da, dice, plasmado en piezas de cerámica y de tapicería, en el caso de la cultura inca. En el caso de las culturas azteca y maya, ahí sí es el tallado en piedra. La ingeniería, dice, establecieron un sistema de caminos cuyo diseño y construcción trataba, de salvar todos los obstáculos. Desde Cusco, capital del Imperio Inca, salían caminos que comunicaban con las áreas circundantes. Sus tramos eran angostos y a cada cierta distancia se construía una especie de gradas, existiendo puentes colgantes sobre precipicios. Los caminos incas sirvieron de vía expedita a los mensajeros llamados chasquí, quienes eran portadores de noticias que transmitían con prontitud. Yo no sé si ustedes han visto, les enseñé la imagen del Machu Picchu, pero es cierto, en el caso por ejemplo, los aztecas y los mayas buscaron lugares planos, pero en el caso de ellos no. Ellos construyeron cerca de montañas, construyeron cerca de precipicios, y en sí las estructuras, ahorita vamos a ver parte del documental, las estructuras pues en cuanto a sus caminos y todo eran bien estrechos, tenían una ideología diferente. Entonces ellos también se desarrollaron en estas tres ciencias, al igual que la cultura maya y azteca también tuvieron una estratificación social. Y el gobierno estaba a manos del emperador, soberano absoluto, considerado como descendiente directo del sol, una ideología. Recuérdese que en el caso de las culturas, de la cultura azteca, ellos creían en el dualismo, que era dos, ¿sí?
Y en el caso de la cultura maya, ellos eran politeístas, creían en diversos dioses. Y en este caso, ellos tenían como centro lo que era el sol. En las tres culturas, el sol fue como el elemento primordial para ellos, decir, ahí está el Dios supremo, no hay nadie arriba de él. Dice, el territorio inca estaba dividido en 4 zonas para su mejor administración. Chanchasuyú, Contisuyú, Antisuyú y Cayasuyú. Entonces era, como les decía anteriormente, vimos la división de la cultura en cuanto a los pueblos. Y aquí está, un poquito raro los nombres para ellos. Vean, lo vamos a ver. Acá está. Yuncas, Chimús, los Aymaras, Ocoyas, los Quechuas o Quichuas. Entonces vemos que hubo una división en cuanto a por ejemplo, por decirles, el pueblo Vaz y las etnias que conformaron a esta cultura. Entonces, prácticamente pues fue lo mismo, ¿verdad? En cuanto a la religión, dicen la religión oficial y cortesana que tenía a Inti, el sol, por Dios supremo. La religión popular, que era politeísta, pues adoraban a los astros, al rayo, al viento, a los accidentes geográficos y a los animales. Las tres culturas tuvieron esa ideología en cuanto a lo que es el politeísmo, pero sí tenían un ser supremo, para ellos no había otro arriba de. Entonces, el objetivo de esto es poder comparar. En el caso de Guatemala, ¿qué pasa con Guatemala? En el caso de Guatemala decimos los mayas. Hay un contexto histórico y hay un elemento físico que nos permite dar a conocer con veracidad de que sí existieron los mayas, que son los 5,000 sitios arqueológicos en toda Guatemala, por una parte. Pero por otra parte, la cultura maya permanece. Por eso es que el Linguat Bendi dice altiplano, cultura maya viva. ¿Por qué? Porque en la zona del altiplano, háblese de los departamentos Chimaltenango, Sololá, El Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, en las zonas de estos departamentos se vive parte de la ideología de la civilización maya. En cuanto a, por ejemplo, sus ideologías, credo, algunas manifestaciones como rituales, danzas, ceremonias que no han desaparecido, que aún permanecen activas. Los idiomas de origen maya, la mayoría, entonces por eso es que se llama cultura maya viva, porque aún existe. ¿Cuál es la diferencia entre esta civilización, los mayas, y los aztecas e incas? Está clara, es muy notoria, y es que en el caso de los aztecas y los incas, solo tienen los rasgos en donde se prueba que existieron estas culturas, pero en la actualidad no hay etnias que puedan pertenecer al 100% a estas civilizaciones porque ya fueron desapareciendo. Entonces esa es la diferencia entre lo que es la civilización maya y las otras dos. Por eso les llaman en algunas fuentes va a decir, se me fue el término de la mente, las tres culturas, pero no utiliza el término de culturas. Ya lo voy a recortar y se los voy a compartir. Pero nos habla de cómo estas se lograron desarrollar, y algo muy importante es que estas culturas fueron culturas, en cuanto a sus rasgos físicos, fueron culturas que dejaron bien marcado. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de nosotros de Guatemala, en el caso de Guatemala, nosotros somos de tez morena, cabello oscuro, no somos altos, nuestros ojos son oscuros, en fin, nuestros rasgos físicos son resultado de las culturas que existieron en muchas épocas pasadas. Entonces, tenemos que considerar que el objetivo de la antropología es decir, al pasado, analizar el presente y ver, bueno, ¿será que esta cultura, en el caso de los incas, tiene relación con Guatemala? ¿Será que tienen algo en común en cuanto a sus rasgos, en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su ideología, a su credo, a su fe? Entonces, ese es el objetivo de la antropología al momento de estudiar los focos, dice, los focos de las civilizaciones, porque estos fueron, en el caso de América, los que más se desarrollaron. Yo no sé si usted ha visto algún documental de Estados Unidos. En Estados Unidos también se logró poblar una cultura indígena, pero no tuvo mucho auge. Estos desaparecieron. Entonces, hoy en día hay algunos que fomentan y quieren rescatar y quieren
pues transmitir el hecho de que sí existieron en épocas pasadas, pero no tienen mayores edificaciones o construcciones que puedan comprobar su existencia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Entonces, vamos a ver parte del documental ahora a continuación. Acá están los dos videos para que ustedes puedan ver un poquito más, pero recuerden que esta parte ya no la grabamos, ¿verdad? Entonces, con esto concluyo la explicación y acá están los dos enlaces. Estos sí aperturan porque son directamente desde YouTube. Entonces, los vamos a ver a continuación.